Hola, profe. Nosotros vamos a exponer sobre la teoría de la evolución. Por Darwin. Esperamos que les guste y es un tipo podcast. Charles Robert Darwin. ¿Quién fue? Bueno, fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola con su obra de arte El origen de las especies, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Él postuló todas las especies y seres vivos que han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Bueno, ¿y qué es la selección natural? La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial entre los genotipos de una población biológica. La evolución fue aceptada como hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante la selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de síntesis evolutiva moderna, con sus modificaciones. Los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituye una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. El libro de Darwin, titulado El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje de Beagle en la década de 1830 y sus descubrimientos posteriores mediante la investigación, la correspondencia y la experimentación. Ya se habían propuesto varias ideas evolucionistas para explicar los nuevos descubrimientos de la biología. Hubo un apoyo cada vez mayor a estas ideas entre los anatomistas, disidentes y el público en general, pero durante la primera mitad del siglo XIX, la comunidad científica inglesa estaba estrechamente vinculada con la Iglesia de Inglaterra, mientras que la ciencia era parte de la teología natural. Las ideas sobre las transmutaciones de las especies fueron controvertidas, ya que entraban en conflicto con las creencias de que las especies eran parte inmutable de una jerarquía diseñada y que los seres humanos eran únicos, sin relación con otros animales. Las implicaciones políticas y teológicas fueron debatidas intensamente, pero la transmutación no fue aceptada por la corriente científica. El libro fue escrito para lectores no especializados y suscitó un gran interés a partir de su publicación. Como Darwin era un científico eminente, sus conclusiones fueron tomadas en serio y las pruebas de que presentaba generaron un debate científico, filosófico y religioso. El debate sobre el libro contribuyó a la compañía Thomas Hurley y sus compañeros del X Club para secularizar la ciencia, promoviendo el naturalismo científico. La teoría de Darwin se basa en hechos clave e inferencias extraídas de los mismos, que el biólogo Ernst Mayr resumió como sigue. 1. Cada especie es suficientemente fértil para que si sobreviven todos los descendientes para reproducirse, la población crezca. 2. Aunque hay fluctuaciones periódicas, la población sigue siendo aproximadamente del mismo tamaño. 3. Los recursos como alimentos son limitados y son relativamente estables en el tiempo. 4. Sobreviene una lucha por la sobrevivencia. 5. Los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros. 6. Gran parte de las variaciones es hereditaria. 7. Los últimos individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse. Los individuos más aptos tienen una probabilidad de sobrevivir y más posibilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural. 9. Este proceso lento
da como resultado cambios en las poblaciones para adaptarse a sus entornos, y en la última instancia estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. Bueno, pues esto sería todo por mi parte, y ahora mi compañero Andrés les hablará un poco más sobre... Ok, bueno, para comenzar, hay que tener en cuenta que Charles Darwin era un naturista, o mejor dicho actualmente biólogo, de la época de 1800, en donde él viajaba desde Europa a otros lugares a realizar investigaciones. La más conocida fue su expedición a las Islas Galápagos, que no solo pasó por las Islas Galápagos, cabe aclarar. Él abordó un barco llamado HMS Beagle. En este barco pudo observar muchas cosas, pasó por diferentes islas y vio desde tortugas gigantes hasta pinzones. Sus observaciones en las variaciones de las diferentes islas le provocaron la idea y la teoría que después nos llevaría a la evolución como tal. Para tomar en cuenta, el 15 de septiembre de 1835, Darwin arriba en el archipiélago. Según los relatos de la época, él solo miró con asombro las montañas basálticas de la zona, y los exploradores habían descubierto este archipiélago ecuatorial compuesto por una decena de islas volcánicas, cubiertas por millares de cráteres, un lugar en especial magnífico para un biólogo y alguien curioso. En poco más de un mes, Charles Darwin había recolectado no menos de 193 especies de plantas, 26 aves terrestres, 17 caracoles, 15 peces marinos, 11 aves zancudas y acuáticas, reptiles, insectos, entre otros. Pero fuera de toda esta cantidad de cifras tan inimaginables, también estaba descubriendo y observando diferentes variaciones de cada especie en la isla. Por más increíble que esto parezca, aún existen algunas de estas en las islas y otras ya no tanto. Pues al parecer cada isla había generado especies que se adaptaron específicamente al medio del ambiente. Un ejemplo claro de esto eran los pinzones, que cada pinzón, dependiendo de la zona de la isla donde habitaba, cambiaba su pico, su forma y su estructura total. ¿A qué se debe esto? Dependiendo de los alimentos, frutos o plantas que se dieran en cada isla, el animal desarrollaba una habilidad especial para poder manejarlo mejor. Había pinzones que comían nueces y se observaba que su pico era más grueso, y había otros que se alimentaban de mosquitos con un pico muy delgado. Cada uno de estos le fue dando las ideas reveladoras a Darwin de que estas aves tenían impresionantes similitudes morfológicas. En ese entonces no se tenía claro que eran de la misma especie todas las aves, por lo tanto no era tan fácil saberlo. Pero Darwin, al mantenerse enfocado en investigar y descubrir cosas nuevas, encontró que toda una variedad de diferentes especies de aves pertenecían al mismo grupo, el cual fueron los pinzones, como les mencionaba, solamente con la pequeña variación adaptativa de la evolución a que cada uno tendría su propia fisionomía y taxonomía, y esto les ayudaba a acostumbrarse. Con esto se creó el darwinismo, o su teoría del darwinismo, que esta nos decía que las mejores especies eran las que sobrevivían. La adaptación de especies habla de que durante las épocas de cualquier cosa, los mejores prospectos son los que evolucionan y tienden a seguir creciendo. ¿A qué nos referimos con mejores prospectos? Bueno, un ejemplo sencillo. Una jirafa con cuello pequeño no logra alcanzar las hojas de los árboles altos, por lo tanto esta jirafa no va a subsistir y a las hembras no les va a resultar atractivo. Sin embargo, encontramos a las jirafas de cuello alto que resultan más atractivas a la hembra de esta especie y que alcanzan todas las hojas. Esta especie lo que va a hacer es adaptarse. Solo los mejores van a sobrevivir. Y con esto nos encontramos con la evolución, que para todo esto solo busca mejorar y ayudarnos a través de las épocas. Gracias por todo, esto es todo de mi parte. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte, esperemos que les haya gustado mucho y pues nada, síganos, Suscríbanse, síganos. denle like.